Cuando la tarde languidece, renace en la sombra. ¡Váyanse al carajo! Que todos los ciudadanos de este país estuve en Venezuela varias veces antes de irme de Cuba, y estando en Venezuela se me abrieron muchas posibilidades, muchas oportunidades. Me di cuenta que todo era fácil, todo era muy fácil en Venezuela. La posibilidad que se nos brindó de muchas puertas que tocamos fue Monseñor Bosa en Venezuela. Nos dijo, si quiere, yo lo saco y a todos. Bueno, fue magnífico. Y que tenía futuro y que tenía opciones y que podía elegir. Fui muy bien recibida, acogida, y entonces me fui quedando. Es decir, me quedé un tiempo, volví y ya un día decidí, es aquí donde quiero estar, es aquí donde tengo opciones, es aquí donde puedo tener futuro. Un director de cine venezolano con quien yo había estudiado en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, fue a Caracas a recibir un premio y nos vimos y cenamos y tal con su familia. Y así me habrá visto él, yo ni recuerdo que hablamos ese día, pero así me habrá visto él, que eso fue en diciembre y en enero me estaba mandando una invitación para ir a Venezuela. Estando en Venezuela recordaba todo el tiempo mi propia tierra. A pesar de que las diferencias eran pocas y a pesar de que fui muy acogida y muy bienvenida en Venezuela, era la época en que los cubanos nos tendían una alfombra roja, y decir que eras cubano en cualquier lugar te recibían con una sonrisa y con alegría, con la generosidad que caracteriza a los venezolanos. Aparte de esa geografía inmoralmente hermosa que tiene, o sea, ¿qué le pasó a este país? O sea, ¿qué exceso cometió Dios con Venezuela, ¿no? Porque de verdad es un país que no se puede creer, hay que contarlo para que la gente te lo crea. Pues no solo por su geografía, sino por su gente. Yo sufrí mucho en Venezuela, para decirte verdad, yo tengo trauma en Venezuela, sufrí mucho. Porque fue mi primer lugar que salí del país, mi primer exilio fue Venezuela. En Venezuela es muy difícil, si no imposible, ser extranjero, por lo menos en mi caso y en el caso de los cubanos, porque la gente te abraza de una manera, la gente te involucra de una manera con ellos, que es muy difícil hacer gueto, ¿entiendes? O sea, encerrarse en un gueto, por supuesto, cuando yo llegué, en mi época había muchos cubanos que habían emigrado para allá, y actores, sobre todo de mi medio, gente de la televisión y del cine y del teatro. Con los que inicialmente formé un grupo familiar, era lo obvio, era lo lógico, era la gente que yo conocía. Fue cuando nosotros llegamos, el hijo mío estaba estudiando en la secundaria y fue su primera graduación con todo eso. Yo eso no lo veía desde que yo era niña en Cuba, porque en Cuba más nunca eso se hizo. Y yo, ay, qué lindo, con todo. Eso fue una cosa, y lo que más me gustó que tuvimos 4 horas ahí en la ceremonia. Y no hablaron de política. Ni un discurso hubo. Todo era la bandera, los signos, las palabras lindas, los grupos. Óigame, esa fue de verdad cuando yo vi la libertad de Cuba a Venezuela. Porque no había necesidad de protegerse de nada. No había necesidad no había nadie agrediéndote afuera que te obligara a encerrarte en una nacionalidad o en unas costumbres. Los venezolanos te invaden. Los venezolanos realmente invaden. Y todos nosotros, por separado, empezamos a hacer nuestras vidas. Y de Venezuela recuerdo, ¿sabes qué? Una cosa que quizás no tenga mucha importancia, pero es importante. A mí me encanta mucho la música, sobre todo la música de los años 60 y 70. Entonces, en Cuba había un programa muy famoso que lo existe, que se llama Nocturno, y yo en casetes aquello grababa las canciones que me gustaban, pero aquello era... Cuando llegué a Venezuela pude reencontrarme con toda esa música en CD, las compré, y tenía aproximadamente, ¿cuánto? 1000 y pico de CD. No, y volvimos a oír la música de nosotros. Es otra cosa. La música cubana que yo dejé cuando era niño, Celia Cruz, Orlando Vallejo, Rolando la volvimos a escuchar en Venezuela después, o sea,
Una cosa que éramos niños y no, en Más Cuba se nunca, prohibió más y nunca. la volvimos a escuchar en Venezuela. Hay millones de platos en otros lados del mundo que saben mejor que la arepa. Pero lo que implica la arepa es como una vez que leí que decía que la sopa de pollo sabe a madre, la arepa sabe a amigos. Llegué en el 91 con un gobierno democrático, el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Vi destituir al presidente, algo que nunca había visto, ni inimaginable para mí, legalmente en una democracia. Eso fue una gran experiencia para mí. Y después viví el segundo gobierno democrático, que fue el de Caldera, y después, bueno, pasó lo que llegó el gobierno que sabíamos, los cubanos sabíamos que eso no iba a funcionar, que eso no iba a ser un gobierno democrático, pero todo el mundo tiene que vivir su experiencia, ¿no? Algunos tenían el plan de emigrar a los Estados Unidos y vinieron. Otros nos quedamos y particularmente creo que nos quedamos hasta que pudimos. O sea, siempre con la esperanza de que sucediera algo que no nos obligara a irnos. Y las cosas se empezaban a poner turbias. ¿Por qué? Porque, a ver si me explico, yo recuerdo, y eso se lo digo a mucha gente y la gente no se da cuenta, en el año, cuando Chávez salió de prisión, en el año, no recuerdo ahora qué, la primera salida que tuvo fue a Cuba y lo recibió Fidel personalmente. Yo le dije a esta gente, ¿cómo un presidente de Estado va a recibir a una persona que no es ningún funcionario? Entonces me llamó mucho la atención y le dije, este hombre lo están preparando para algo, algo tiene que ser. Una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Y pasó que empezaron a acabarse las oportunidades y a acabarse todo. Y a sentir que estaba viviendo la experiencia de Cuba, con el dolor de saber que estaba ideológicamente dirigida por los cubanos que además saben lo que es vivir eso en Cuba. Y fue para mí un golpe fuerte, ¿no? Recuerdo que fue realmente una experiencia traumática. Esto es Doble Exilio, Doble Duelo. Ya regresamos. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Al poco tiempo yo regresé, con mi hijo regresamos y aquello realmente daban. No, terrible, terrible. Fue algo muy fuerte para nosotros. ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! Se empezó a ir, todo el mundo, la gente se empezó a ir. Y el mundo que uno se hace se empieza a quebrar por segunda vez.